Con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola nueva vez y bienvenido a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy tu host Paloma Rodríguez y en el día de hoy me encuentro acompañada de una gran persona, un doctor, a propósito de que estamos en el mes de marzo, que también es conocido como el mes del glaucoma, con el fin de llamar la atención sobre estas enfermedades oculares progresivas que dañan la visión y que pueden llegar incluso a robarla de manera gradual. En el día de hoy nos acompaña en Con Carol de Podcast el doctor Everett Stern, oftalmólogo y experto en esta enfermedad. Muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias. Doctor, según mis informes, usted es miembro internacional de la Academia Americana de Oftalmología y también de la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Pertenece al Colegio Médico Dominicano, la Sociedad Española de Ergo-Oftalmología y es director de la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo. Pero iniciemos primero la conversación entendiendo un poquito más de qué se trata su especialidad. Ok. La oftalmología es la especialidad de la medicina que se ocupa de todas las enfermedades visuales y tanto del tratamiento, pero sobre todo de la prevención de las enfermedades de la vista. Hay que entender que el 80% de los estímulos que recibimos del exterior vienen a través de los ojos. O sea, y más en estos tiempos en que después de la pandemia tanta gente se dio cuenta de la necesidad de tener bien y correctamente los ojos el día entero con dispositivos electrónicos, teléfonos, tabletas, computadoras. Se ha hecho todavía más evidente esa necesidad de tener pues, los ojos en buenas condiciones. Los oftalmólogos pues estipulamos que toda persona debe examinarse una vez al año hasta los 18 años y si no tiene ninguna enfermedad o ninguna condición, como sería un defecto de refracción, pues se puede examinar cada 2 años hasta los 35 años. A partir de los 35 años debe ser cada año el examen visual. El examen visual pues tiene varias partes. La parte que es la refracción, que es lo que la gente pues más se preocupa, que es tener la vista bien, usar lentes, etcétera. Y también tiene la parte de tomar la presión intraocular, examinar fondo de ojo, la parte anterior del ojo, todo eso es parte de un examen completo de la vista. Una cosa que le explicamos al público es que los lentes no resuelven todos los problemas de la vista. Los defectos de refracción no son una enfermedad, son una condición y se resuelven con lentes de contacto o con cirugía. O sea, hay opciones para resolver los problemas o defectos de refracción. Pero en cuanto a las enfermedades, pues las principales causas de ceguera en nuestro país son la catarata, que es una causa de ceguera curable, porque la cirugía elimina esa ceguera. Luego está la retinopatía diabética. En nuestro país el 12% de la población es diabética y de esa población cerca del 60% va a tener problemas visuales. Hay que entender que a mayor tiempo de enfermedad, de diabetes, mayor posibilidad de complicaciones de la vista. Y la tercera causa de ceguera en nuestro país es el glaucoma. Hablando específicamente de glaucoma, ¿por qué también, yo quisiera que dentro de la explicación nos diga por qué le suelen llamar el ladrón silente de la vista? Ok. Hace unos años, la Sociedad Dominicana de Oftalmología inició la campaña del mes del glaucoma para alertar a la población, ya que hay muchos tipos de glaucoma. El glaucoma es básicamente un daño al nervio óptico, que es el cable que comunica el ojo, que es una cámara, con el cerebro, que es donde se ve. O sea, la vista la procesa, la visión, el cerebro. Y esos ojos son 2 cámaras que registran la información y la envían por un cable que se llama nervio óptico. Y el glaucoma daña ese nervio óptico y usualmente está asociado a aumento de la presión intraocular, que es la presión que tiene el globo ocular. Es como una vejiga. Tú le entras más aire o más líquido y va a estar más tensa. ¿Y hay una correlación en la presión arterial con la presión ocular? Sí, una presión arterial muy alta. Hay que entender que la correlación se debe a que la enfermedad que lleva o la condición que lleva a la presión arterial alta también afecta a los vasos del ojo. O sea, no hay una relación directa
Si sube una, sube otra, pero una persona con sensibilidad o con trastornos que pueden producir la hipertensión también puede producir los aumentos en la presión intraocular. ¿De acuerdo? Entonces, la gran mayoría de los glaucomas, nosotros los dividimos en glaucomas de ángulo cerrado y ángulo abierto, congénitos, que son con los que se nace, pero son la minoría, el 10%. El 90% de los glaucomas se llaman glaucomas crónicos simples o glaucoma de ángulo abierto. ¿Qué implica eso para el paciente? Que ni duele ni tú pierdes la visión al inicio. ¿Por qué no pierdes la visión? Porque el daño comienza en la periferia de la retina. Pero te dijo al inicio. Al inicio. ¿Y luego entonces, qué claro, pasa? el paciente no se da cuenta. Claro, nunca va a chequearse ni Porque siquiera. tú ves con la visión central, que tiene ahí está el 90% de tu visión, tú puedes ir perdiendo vista y no te das cuenta hasta que ya es muy tarde. Entonces, por eso se llama el ladrón silencioso de la visión. Porque sin darte cuenta, vas perdiendo ese nervio que comunica el ojo con el cerebro. ¿Y qué causa que una persona tenga glaucoma? Hay muchas teorías, pero si fuera a resumir, te diría que hay una herencia. Las personas, de hecho, los familiares de pacientes glaucomatosos, aunque no tengan glaucoma, si tú le pones una gota de esteroides en el ojo que sube la presión, sube más la presión que uno que no tiene familia. Lo cual te dice que hay una tendencia genética o hereditaria al glaucoma. Además de eso, los pacientes diabéticos, como es un problema vascular y la diabetes es una angiopatía, un daño a los vasos sanguíneos, va también a tener una mayor prevalencia de glaucoma que la población no diabética. Los miopes, un paciente miope de 4 dioptrías para arriba tiene mayor riesgo de glaucoma que un paciente no miope. O sea que es una cosa importante. Mucha gente se opera de miopía y dice, ya yo me curé. No, usted sigue siendo miope. No usa lentes, pero sigue siendo miope. Y los problemas de glaucoma, de retina, que aparecen en miope, siguen apareciendo también. ¿Y existen algunos factores que pueden predisponer a esta tensión ocular que estábamos hablando hace un momento para que esté alta? Como por ejemplo, alguna persona que tenga... Hablamos ahora incluso de miopía o el ojo seco o alguna condición. Bueno, ojo seco es otra cosa, es la parte externa del ojo, que también es muy frecuente y eso ameritaría también hablar de eso, porque es muy frecuente en la población, pero centrémonos en el glaucoma, que es lo que nos ocupa. Realmente, cualquier persona, mira, el 1.5% de la población por encima de 40 años va a tener glaucoma. Y eso llega hasta el 4% en los pacientes diabéticos. O sea que se toma la presión porque es la manera más fácil de controlar o de evaluar cómo está el ojo. Pero lo que realmente nos interesa a nosotros es conocer cómo está ese nervio óptico. Y cada día tenemos mejores métodos para diagnosticar tempranamente el glaucoma. ¿Cómo se toma la presión de un ojo? Tengo la curiosidad. Bueno, hay varios tipos, desde la presión digital con los dedos, o sea, a través de los párpados. Oh, ok. Eso es muy rústico, pero te sirve. Entonces tenemos, básicamente hoy en día hay dos grandes métodos. La tonometría de aplanación, en la cual se te pone una gotita de anestesia y un aparato toca la córnea, la superficie del ojo, y mide la presión del ojo. Otra manera es con aire. Los tonómetros de aire lanzan un chorro de aire y la respuesta o el rebote de ese aire hacia el ojo lo mide el aparato y dice la presión que hay. Todo eso se basa en la resistencia que pone ese globo ocular a ese impulso que tú le haces de presión. Y los dos son bastante precisos. Oh, suena, tal vez puede ser por la descripción, que porque estamos hablando de un ojo, pero no suena como tan sencillo que ponerme una cosa en el brazo y listo. Es más sencillo. Es más sencillo. Es más rápido. Bueno, suena más complicado. El de aire es como un disparo. Entonces el paciente se asusta. De hecho, los aparatos hacen un disparo antes para que la gente sepa que no es peligroso. Pero claro. Los dos pero son muy, muy precisos y nos ayudan en los pacientes. Y volviendo al tema del glaucoma, ¿existe alguna manera de prevenirlo? Prevenirlo significa diagnosticarlo a tiempo. Realmente, si tienes la tendencia a glaucoma, la herencia, ¿no hay forma de evitarlo? No hay forma de evitarlo. Va a llegar. Pasa que lo que queremos hacer es encontrarlo o diagnosticarlo lo más temprano posible. Ya hoy en día, con los medios de que disponemos, podemos incluso detectarlo muy tempranamente. Nosotros tenemos en la clínica un sistema de inteligencia artificial que hace una foto y esa foto hace una serie de evaluaciones y puede predecir
si la persona va a tener o no glaucoma en sus ojos, en base a comparación estadística, lo que es la Big Data. Ya eso lo tenemos. Tenemos también estudios como la tomografía de coherencia óptica, que es capaz de medir en micras, o sea, los valores de la retina y detectar la capa de fibras nerviosas o la capa de células ganglionares, que son capas de la retina, muy tempranamente en su disminución. O sea que tenemos las herramientas para detectar muy tempranamente el glaucoma. Y una persona que se trata tempranamente es muy improbable que quede ciego por glaucoma. Nosotros tenemos un ejemplo que la mayoría del pueblo dominicano recuerda, que es el doctor Balaguer, que se quedó ciego por glaucoma. Sí. Eran otros tiempos, los métodos diagnósticos, no teníamos todo esto. La tecnología y el avance de ahora. Pero él claro. se descuidó definitivamente, no le hizo caso porque veía bien, leía bien, hasta ya muy, muy tarde y perdió la visión por glaucoma. Usted nos habló de que existen dos tipos, el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. Sí. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de estos tipos de glaucoma? ¿Qué lo diferencia uno de otro? El glaucoma de ángulo abierto, el simple, tú sabes que no tiene gran sintomatología, ni dolor, ni pérdida de visión inicial. Uh-huh. El de ángulo cerrado ya es otra cosa. El de ángulo cerrado, hay un ángulo en el ojo que es el drenaje de ese líquido. El líquido que rellena el ojo, ese humor acuoso, se forma en el ojo y sale hacia afuera del ojo. ¿De acuerdo? No duele, no ponga esa cara que no duele. Wow, es que todo lo que dicen de los ojos, yo estoy ya... Como decía mi profesor, aire en el ojo. Mi profesor en España decía, el ojo aguanta mucho. O sea, es un órgano fuerte. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sistema que saca ese líquido y que mantiene como un flujo. Se produce líquido y lo saca. Algunas personas tienen una estrechez de ese sistema de drenaje que puede disparar la presión, sobre todo en las noches. Porque cuando tú estás acostado, la presión sube un poco. Entonces, si tú tienes una dificultad en el sistema de drenaje, puede subir de golpe. De hecho, una de las emergencias que tenemos en oftalmología es un cierre angular agudo. Un paciente que de repente cierra todo su sistema de drenaje y le sube la presión rápidamente y tiene mucho dolor. Pero eso es una emergencia que el paciente va de inmediato porque tiene un dolor, lo describen como un clavo que se entra en el ojo de lo fuerte que es. Naturalmente. También hoy en día, si el paciente se atiende regularmente con el oftalmólogo, nosotros podemos ver la estrechez de la cámara anterior, por ejemplo, y se hace todos los estudios de medición de ese ángulo a tiempo. No tenemos métodos que se llaman gonioscopio, los dispositivos ya de tomografía también permiten hacer una goniometría y a tiempo podemos saber si ese paciente tiene un riesgo. Si encontramos ese riesgo, le hacemos unos orificios que se llaman iridotomía, se hace con el láser, no es doloroso, y ya eso previene un cierre agudo y evita esa situación. O sea que el mensaje es que con un examen a tiempo se puede detectar todos estos problemas y corregirlos. Usted dijo que hasta los 18 años se estila que una persona debe ir a un chequeo anual. Sí, lo hasta los 18. Y luego para los adultos, ¿cada cuánto tiempo si no siente ningún tipo de...? Entre 18 y 35, sí. Cada 2 años es lo recomendable. Pero después de la pandemia hemos notado una gran tendencia a que la gente se ocupa más de la vista. Y los jóvenes se preocupan más porque los aparatos tipo tableta o teléfono no dañan la vista. No podemos decir que dañan el ojo, pero hace que cualquier mínimo defecto en tu sistema de refracción se hace evidente. Entonces, una persona que dice, no estoy viendo bien, dolor de cabeza, la principal causa de dolor de cabeza hoy en día sigue siendo defectos de refracción no corregidos y pequeños cambios. Nosotros vemos en gente joven y también en no tan jóvenes, cambios de 0,25 dioptría, lo mínimo que nosotros medimos en un lente. Uh-huh. Y la gente nota la diferencia entre no tener nada y 0,25 y dice, veo mejor con ese poquito de corrección. Entonces, la gente se preocupa más y vemos también que la gente acude, aunque tú le digas ven el año que viene o ven en 2 años, van antes porque no ven perfecto. O sea, que es otra situación que tenemos ahora con los dispositivos electrónicos y la pandemia, que es una de las cosas que ha dejado es una gran preocupación por la salud. Y hablando en general, no sé si necesariamente esto se pueda dar específicamente con el glaucoma, pero tal vez sí con alguna enfermedad que pueda darle el ojo. Se dice que luego de que una persona pueda tener algún tipo de accidente, normalmente contusión en la cabeza o demás. Sí. Por ejemplo, tuve a mi papá, el caso de mi padre, él se cayó de una bicicleta hace muchos años y muchos años después le dio catarata en un ojo.
y luego le dio incluso en el otro. Y dijeron que eso era muy probable por esa caída que fue bastante severa, al menos en su caso, Claro. de eso. Existe, por ejemplo, en este caso, ya sé, entiendo yo que el de la catarata sí se dice que puede ser causado por algo así, por trauma. En el caso del glaucoma, ¿eso también puede ser un factor? Claro. Hay pacientes que tienen un trauma que altera el sistema de drenaje y puede tener un glaucoma postraumático. Nosotros eso lo vemos. De hecho, también la catarata, en su desarrollo, a veces aumenta la presión del ojo. Porque la catarata, que es una opacidad del lente normal que tiene el ojo, se va opacificando y cuando se va opacificando a veces se llena de líquido, aumenta su tamaño y sube la presión del ojo. O sea que tiene una relación, pero existe un glaucoma traumático, definitivamente. ¿Qué tanto tiempo después? Porque, por ejemplo, yo le hablo del caso de mi padre. Fue años después. Sí. Si una persona que ha tenido algún tipo de accidente, algún golpe en la cabeza, y luego en los primeros meses no siente nada, puede ser inclusive el primer año. ¿Qué tanto tiempo después se puede ver realmente un problema ocular? Mira, en medicina 2 y 2 son 5. Porque ningún paciente es igual a otro. Hay personas que lo van a notar en 2 semanas y personas que tal vez te dicen 3 años después, sí, yo tuve un golpe hace mucho tiempo. Porque no todos los organismos responden igual. Y si imagínate un paciente que tiene tendencia a glaucoma por la situación familiar. Imagínate que le sube la presión porque tiene el glaucoma y que tiene un trauma. Ese puede mucho más rápido mostrar algún dato de aumento de la presión intraocular, que tal vez no lo tiene una persona que no tiene ningún antecedente, se da el mismo golpe y tarda más tiempo. Y habrá otros que se da un golpe fuertísimo y nunca tienen problema de la presión del ojo. O sea que lo importante es que ante cualquier duda, el paciente debe acudir al oftalmólogo para hacerse un examen y detectar a tiempo todos los problemas. Bueno, con su respuesta, creo que no debo hacer la próxima pregunta que tengo, pero quiero hacerla como sea. Que es hablando un poco del tiempo. O sea, hablamos de que usted dice que una persona cuando le detecta glaucoma a tiempo, puede cuidarse y se puede prevenir, obviamente, de perder completamente la vista. Claro. ¿Qué tanto tiempo pasa entre una persona que tal vez tiene glaucoma ahora, no ha sido detectado por lo que no está tratado, pero lo tiene, hasta llegar a ese punto de casi ceguera? Ok. Volvemos a lo mismo. Es un proceso que va a depender de cada persona. Uno de los problemas que tiene el glaucoma, que voy a aprovechar tu pregunta para eso, es que a un paciente le detectamos cambios glaucomatosos a través de los estudios que tenemos. Pero es un paciente que no tiene dolor ni ve mal. Y tú ese paciente tiene que usar gotas de por vida. Entonces, a veces el paciente no cumple con el tratamiento como debe ser. Eso se llama el compliance, ¿verdad? El asegurarte de que el paciente cumple lo que tú le dices. Es más, en glaucoma pasa una cosa que pasa también con los medicamentos contra la hipertensión arterial. Hay que tomarlos como te lo indican. No es lo mismo 2 veces al día que cada 12 horas. Hay gente que se pone el medicamento de la presión a las 8 de la mañana y tal vez a las 11 de la noche. Así no funciona. Cada 12 horas es todos los días a la misma hora. Ese nivel que el medicamento tiene en sangre es lo que tú necesitas para conseguir el mejor resultado. Entonces es una cosa que también hay que explicarle al paciente y que es bueno que ustedes como farmacias pues tengan ese conocimiento para que también se lo expliquen a los pacientes. Pero yo pienso 2 cosas. Primero, que el paciente mientras más informado mejor, y también hay que hacer sentir al paciente que es su responsabilidad. Pues si yo te pongo un tratamiento correcto y tú no lo usas y te quedas ciego, ¿de quién es la culpa? ¿Del médico que no te trató o de tú que no usaste el medicamento? O sea, el paciente tiene que ir con la información que se dispone hoy en día, tiene que ir tomando también ese control e investigar en los sitios adecuados. Tú sabes que en internet aparece de todo. Y ya para finalizar, ¿cuáles son sus recomendaciones para las personas que nos están escuchando, que tal vez algunos de ellos ya han sido detectados con glaucoma temprano, o incluso para aquellas que aún no se han evaluado nunca para saber si tienen glaucoma? Mira, la recomendación es que se hagan la idea de la importancia del examen regular de la vista. Hoy en día muchos colegios piden anualmente un examen visual a los niños, lo cual es muy bueno porque les va creando el hábito de examinarse. Pero el examen regular de la vista va a mantener la visión cuidada.
y ante la menor duda consulte al oftalmólogo. Porque en nuestro país tenemos la situación de que mucha gente acude a una óptica. En una óptica le pueden poner un lente, pero no detectan los problemas reales de la visión, que son los que le pueden hacer perder la visión. No me gusta nunca ser alarmista, pero sí la gente tiene que tener el conocimiento de lo que puede pasar. Y hoy en día, con los métodos que tenemos, porque hay muchos métodos para tratar el glaucoma, las gotas, hay láser, hay cirugía, o sea, cada día tenemos más y mejores herramientas para evitar que una persona pierda la vista por glaucoma. Definitivamente conocimiento es poder. Cuando uno sabe de las cosas, yo en verdad no estaba tan empapada, por ejemplo, de glaucoma, y ya me di cuenta que definitivamente tengo que ir a hacerme un chequeo. Sí, cada año. Porque es mejor prevenir que lamentar. Y uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Así mismo es. Y es muy fácil uno hoy decir, no, yo veo bien, pero qué difícil tiene que ser tú verte en un futuro no tan lejano, de repente que no tienes casi vista. Sí, y tenemos muchas maneras también de hacer screening temprano. La inteligencia artificial, cada vez tenemos más data para saber qué paciente puede tener glaucoma. Los estudios no son dolorosos, son rápidos. Entonces, cada vez es más fácil, si el paciente quiere, contar con todos los exámenes pertinentes para cuidar su visión. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo en el día de hoy. Yo quisiera que usted, ¿cómo las personas pueden seguirlo o hacer citas con usted? Nosotros tenemos el teléfono de la clínica, ¿verdad? La Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, 809-532-6004. Tenemos un WhatsApp, 849-279-4704. Y también la página web, clínicaoftalmológicasd.com. Estamos trabajando muy activamente para que la gente pueda, a través de las redes como el WhatsApp, comunicarse, que es el método que todo el mundo quiere usar hoy. No, ya el WhatsApp es la herramienta, como cambia es la herramienta de comunicación. Sí, cambia todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por todo su conocimiento. Y muchísimas gracias a ti que siempre nos escuchas y nos ves en Con Carol de Podcast. Recuerda seguir nuestras redes con Farmacia Carol. Y también no te pierdas los próximos episodios. Nos vemos en una próxima edición. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.